Este programa forma parte de OnePlace, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen diario. Hoy analizamos las noticias más impactantes sobre salud global, medicina preventiva y reflexiones sociales que están marcando la agenda informativa actual. La OMS declara emergencia por ébola. Errores comunes al tratar la celiaquía. Confusión entre vejez y el Alzheimer. La coraza emocional de los médicos. Recetas caseras para el flan perfecto. Polémica por incentivos en enfermería catalana. Posible caso de antivirus en crucero. Reflexiones sobre el lujo en Marbella. Comenzamos con la OMS. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta crítica este sábado, declarando una emergencia de salud pública de importancia internacional. El motivo es un nuevo brote de ébola causado por el virus Bundibugyo, que está afectando seriamente a la República Democrática del Congo y a Uganda, aunque el organismo ha aclarado que todavía no se cumplen estrictamente todos los criterios técnicos para denominarlo una emergencia pandémica según el Reglamento Sanitario Internacional de 2005. La preocupación por una posible propagación transfronteriza es extremadamente alta entre los expertos de la Oficina del Director General. Los datos que respaldan esta decisión son alarmantes y justifican la movilización de recursos internacionales. Hasta el momento, se han confirmado 8 casos mediante pruebas de laboratorio, pero la cifra de casos sospechosos asciende a 246. Lo más trágico es que ya se contabilizan 80 presuntas muertes relacionadas con este brote. La declaración busca activar protocolos de respuesta rápida y coordinar la ayuda entre los estados afectados para contener el virus antes de que cruce más fronteras. Es un recordatorio de la fragilidad de la seguridad sanitaria global y la necesidad de vigilancia constante. Hablemos de la celiaquía. Vivir con la enfermedad celíaca requiere mucho más que simplemente evitar el pan convencional. Especialistas del Hospital Clínic de Barcelona han identificado que el desconocimiento es el principal obstáculo para los pacientes. Al ser una patología inmunomediada crónica, cualquier mínima ingesta de gluten desencadena una respuesta negativa en el organismo. Muchos pacientes cometen errores por seguir mitos o falsas creencias que circulan en Internet. La clave para manejar esta condición en el día a día reside en tener información científica veraz, ya que un control deficiente puede derivar en complicaciones graves de salud digestiva a largo plazo. Uno de los errores más frecuentes es no prestar atención a la contaminación cruzada en la cocina o confiar en productos que parecen seguros, pero contienen gluten oculto. Los expertos recalcan que el tratamiento no es una dieta de moda, sino una necesidad médica estricta. Entender que el gluten puede estar presente en salsas, medicamentos o cosméticos es fundamental para el bienestar del celíaco. El primer paso para controlar la enfermedad es conocerla a fondo, desterrando la idea de que saltarse la dieta de vez en cuando no tiene consecuencias. La educación del paciente es, sin duda, la mejor medicina disponible. Analicemos el Alzheimer ahora. Existe una gran confusión social entre lo que significa envejecer y lo que es padecer la enfermedad de Alzheimer. Históricamente, desde la antigua Grecia, se aceptaba la pérdida de facultades cognitivas como una consecuencia inevitable de la edad. Sin embargo, en 1906, el psiquiatra Alois Alzheimer cambió este paradigma al describir las lesiones microscópicas en el cerebro de una paciente de apenas 55 años. Este hallazgo demostró que no estamos ante un proceso natural de la vejez, sino ante una patología específica con causas biológicas claras que requieren un abordaje médico diferenciado y urgente. La importancia de distinguir estos conceptos radica en la esperanza de encontrar tratamientos efectivos. Si la sociedad sigue viendo la demencia como algo normal del paso del tiempo, se frena la inversión y la concienciación. Disponer de fármacos que puedan transformar el curso de la enfermedad cambiará radicalmente la visión que tenemos de nuestros mayores. No debemos resignarnos a la pérdida de la memoria como un peaje obligatorio de la longevidad. Entender que el Alzheimer es una enfermedad,
y no simplemente el resultado de cumplir años, es el primer paso para desestigmatizar a los pacientes y mejorar su calidad de vida. Pasemos a la medicina. A menudo pensamos que los médicos, por su formación y contacto diario con el dolor, desarrollan una especie de armadura emocional impenetrable. Un testimonio muy personal de un hijo de médico nos invita a reflexionar sobre esta falsa percepción. A pesar de haber crecido familiarizado con la muerte en el entorno familiar, este profesional confiesa que la idea de una coraza protectora es una ilusión. La cercanía con el final de la vida, especialmente cuando afecta a personas próximas, sigue siendo un desafío emocional inmenso que la bata blanca no logra mitigar. Es una visión humana y vulnerable de la profesión médica. Esta reflexión pone de manifiesto que el profesional de la salud no es una máquina, sino un ser humano que siente cada pérdida. La supuesta frialdad o costumbre ante la muerte es muchas veces un mecanismo de supervivencia, pero no una falta de sensibilidad. Reconocer que los doctores también sufren y se ven afectados por el destino de sus pacientes es vital para humanizar la asistencia sanitaria. Al final del día, la experiencia y los años de carrera no eliminan el impacto de la pérdida, demostrando que la empatía sigue siendo el núcleo de la medicina, por mucho que se intente proteger el corazón. Cambiemos a algo dulce. No todo son noticias densas. También hay espacio para el placer culinario con un clásico que nunca pasa de moda. El flan casero, este postre es adorado por su textura cremosa y ese caramelo líquido que lo hace irresistible. Prepararlo en casa es mucho más sencillo de lo que muchos imaginan y permite alejarse de las versiones industriales llenas de conservantes. Desde el tradicional flan de huevo, que requiere pocos ingredientes básicos, hasta variantes más creativas, las posibilidades son infinitas. Es el postre perfecto para triunfar en cualquier reunión familiar o simplemente para darse un capricho dulce durante la semana. Para quienes buscan innovar, existen recetas que incorporan frutas o texturas diferentes, demostrando la versatilidad de este dulce. La clave de un buen flan reside en el horneado suave y el punto justo del caramelo. Además de ser delicioso, es un postre que evoca recuerdos de la infancia y la cocina tradicional. Te proponemos explorar 5 recetas distintas que van más allá de lo convencional, permitiéndote experimentar con sabores nuevos sin perder esa esencia reconfortante, ya sea con un toque de vainilla o una versión más arriesgada. El flan sigue siendo el rey de la mesa, por su sencillez y elegancia. Hablemos de gestión sanitaria. En Cataluña, el Departamento de Salud ha protagonizado una polémica tras intentar vincular el salario de las enfermeras con la reducción en la prescripción de pañales para adultos. La idea original era incluir un tope de absorbentes por paciente como objetivo para calcular la parte variable del sueldo. Esto significaba que si una enfermera superaba el límite establecido, podía perder incentivos económicos. Esta medida buscaba reducir el gasto farmacéutico público, pero generó una fuerte reacción negativa. La presión social y profesional llevó a las autoridades a reconsiderar una propuesta que ponía en riesgo la atención adecuada de los pacientes con incontinencia. Finalmente, Salud ha decidido dar marcha atrás y retirar estas restricciones tras una queja formal ante el Síndic de Greuges. Los profesionales argumentaban que limitar el acceso a productos básicos por motivos puramente económicos afectaba la dignidad y la salud de los ancianos. Es un claro ejemplo de cómo la gestión presupuestaria puede chocar frontalmente con la ética del cuidado. Al eliminar este objetivo del cálculo salarial, se garantiza que la decisión de recetar un pañal dependa exclusivamente de la necesidad clínica del paciente y no de un incentivo financiero. La rectificación subraya la importancia de proteger los derechos de los usuarios más vulnerables. Ahora, sobre el antivirus. Las autoridades sanitarias de Canadá están en alerta tras detectar un posible caso de antivirus en un pasajero del crucero Ondius. El afectado es un ciudadano canadiense que presenta síntomas leves como fiebre y dolor de cabeza. Actualmente se encuentra hospitalizado en aislamiento en la localidad de Victoria, en la Columbia Británica, y su estado se reporta como estable.
Aunque los resultados iniciales son sospechosos, el Laboratorio Nacional de Microbiología de Winnipeg debe realizar pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico definitivo. Este caso se suma a un brote más amplio en el mismo barco que ya ha causado 3 muertes lamentables. La doctora Bonnie Henry, jefa sanitaria de la provincia, ha confirmado que el paciente era uno de los 4 canadienses que estaban bajo vigilancia tras abandonar el crucero. El brote en el Ondius ya ha afectado a al menos 11 personas, lo que ha obligado a activar protocolos de cuarentena y seguimiento estricto. El hantavirus es una enfermedad grave que suele transmitirse por contacto con roedores, por lo que su aparición en un entorno de crucero es inusual y preocupante. La rapidez en el aislamiento del paciente es crucial para evitar cualquier riesgo de propagación adicional mientras esperan los resultados finales del laboratorio. Terminamos en Marbella. Desde los lujosos hoteles de Marbella nos llega una reflexión sobre la percepción del tiempo y la opulencia. En estos entornos de mármol y exclusividad, parece que el mundo exterior se detiene creando una burbuja donde las preocupaciones cotidianas no tienen cabida. El autor describe cómo, mientras para el resto de los huéspedes el tiempo parece no existir, él siente la urgencia de los días que pasan. Es una crítica sutil a vivir por encima de nuestras posibilidades, no solo económicas, sino también emocionales. La atmósfera de lujo extremo a veces oculta una desconexión profunda con la realidad que sucede fuera de esos muros. Esta crónica nos invita a pensar en qué buscamos realmente cuando nos rodeamos de ostentación. Marbella se presenta como un escenario donde el jueves es igual al domingo y donde la estética del mármol parece congelar la vida. Sin embargo, esa inmovilidad es ficticia. La reflexión sugiere que, a pesar de estar en un paraíso de lujo, la sensación de que el tiempo nos persigue es inevitable. Al final, el lujo puede ser una distracción placentera, pero no nos protege de la fugacidad de la existencia. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más exclusivos, seguimos siendo esclavos del reloj y de nuestra propia conciencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. No olviden seguirnos para estar al día con las historias que realmente importan. Hasta mañana.